Archivos judiciales de Natchez, Mississippi, revelan algo que los historiadores evitaron mencionar durante más de un siglo. Un niño de apenas 12 años tenía poder absoluto sobre 247 seres humanos. El diario del capataz, hallado en 1989 tras una pared de un juzgado en Reformas, detalla las actividades cotidianas durante 18 meses. Cada nota estaba escrita con una letra cuidada y entrenada de alguien que no tenía ni 13 años. Y lo que hace que estos papeles sean tan perturbadores no es que existan, sino lo que registran con precisión. Formas de castigo tan deliberadas, tan metódicas, que los gerentes experimentados de las plantaciones vecinas se negaban a poner un pie en la propiedad. La carta del sheriff local, sellada durante 93 años por orden judicial, alude a prácticas indignas de una conversación civilizada y a asuntos que no pueden resolverse por medios legales ordinarios. La primavera de 1855 revolucionó la sociedad de Natchez en formas que no se comprenderían completamente hasta décadas después de la guerra. Natchez era una de las ciudades más ricas de América antes de la guerra. Su riqueza se edificó sobre el algodón y el trabajo de miles de personas que no tuvieron elección. Los acantilados que bordeaban el río Mississippi estaban repletos de decenas de grandes plantaciones, cada una rivalizando con las demás en sofisticación y riqueza. La plantación Riverside abarcaba 1,700 acres de tierra fértil, que generaba un algodón de primera calidad que se vendía a precios altos en Nueva Orleans y Liverpool. Los Hargrove se habían abierto camino en la alta sociedad de Natchez a través de 3 generaciones de matrimonios estratégicos y hábiles compras de tierras. Thomas Hargrove se hizo un nombre, no por herencia, sino por mérito. Operaba su negocio con precisión mecánica, llevando registros de todo. Su esposa, Caroline, era de Charleston y con contactos que abrieron todas las redes comerciales del sur. Juntos habían hecho de Riverside la empresa más lucrativa de la zona. Su hijo, William Hargrove, era una figura insignificante para la mayoría de la gente. Iba a clases con un tutor compartido entre varias familias de plantadores. Era bueno en matemáticas y tenía buena memoria. Otros niños de su edad lo encontraban extraño. Prefería ver adultos negociar que jugar y podía recitar estadísticas de producción y precios de materias primas con una precisión inquietante. Su padre lo llevaba a veces a las reuniones de administración de la finca, donde se sentaba callado en una esquina, observando todo lo que se negociaba y discutía. El servicio se percató de algunas cosas. William miraba a la gente de una forma demasiado intensa, como si estuviera tomando notas de sus reacciones para más tarde. Nunca alzaba la voz, nunca demostraba emoción alguna, siempre la misma expresión, ya fuera un castigo o un elogio. El capataz, Jacob Stanton, comentó a otros capataces de plantaciones que el niño estaba extrañamente interesado en la disciplina y a veces aparecía en los barracones sin razón aparente, solo observando. Febrero de 1855 trajo una epidemia de fiebre que arrasó Natchez. Los Hargrove habían ido a visitar familiares en Nueva Orleans cuando recibieron la noticia de que Thomas estaba enfermo. Murió 3 días después. Caroline murió 5 días después. William, que había permanecido en Riverside al cuidado de su tutor, se enteró de que era huérfano antes de que los cuerpos de sus padres llegaran a casa para el funeral. La situación generó complicaciones inmediatas. El testamento de Thomas Hargrove nombró a su hermano Robert como ejecutor y tutor, pero Robert vivía en Virginia y no llegaría hasta dentro de semanas.
Pero la plantación necesitaba atención. La siembra de primavera no podía esperar por trámites legales. Jacob Stanton supuso que continuaría al mando como antes, pero el testamento tenía una cláusula inusual. La última palabra en todos los asuntos de la plantación recaía en William. El albacea era simplemente el administrador de la propiedad. Al parecer, Thomas Hargrove lo había considerado una formalidad, creyendo que la supervisión de un adulto llevaría a su hijo a la adultez. No esperaba morir antes de que William tuviera 13 años. Al día siguiente del funeral, William se presentó en la oficina del capataz con los libros de contabilidad de su padre. «Señor Stanton», dijo con su voz plana y exacta, «he examinado los programas de producción. Estamos 8% por debajo del ritmo de siembra del año pasado. Necesito una explicación». Stanton, que había mandado hombres durante 20 años, se estremeció ante el tono del niño, no por la rabieta infantil, sino por su gélida valoración. «El tiempo nos demoró, maestro William. Reembolsaremos la diferencia tan pronto como mejoren las condiciones». En sus diarios mi padre anotó que fenómenos similares a los de este año se dieron en 1848 y 1851. Ambos años lograron las tasas meta con ajustes de horario. William dejó los libros mayores abiertos en las páginas apropiadas sobre el escritorio. «Mañana pone en práctica el protocolo de 1851. Quiero informes diarios del progreso». El capataz se dio cuenta de algo entonces. Este no era un niño jugando a mandar. Este se había estado preparando para esto, en secreto, sin que nadie lo notara. «Sí, señor», dijo, y lo decía en serio. La noticia corrió por Natchez de que el joven Hargrove se había hecho cargo de Riverside. Los vecinos plantadores esperaban un desastre. Un niño no podía dirigir una operación de tal magnitud. Esperaban impugnaciones al albacea. Esperaban el caos mientras la herencia se desmoronaba. Pero, en lugar de eso, la producción creció. Guillermo aplicó los sistemas de su padre con exactitud, pero añadió sus propias innovaciones. Exigió informes de todo, cruzando la información para detectar anomalías. Los trabajadores que robaban descansos adicionales fueron descubiertos a través del análisis estadístico de las tasas de producción. Pequeñas ineficiencias que Thomas Hargrove había pasado por alto fueron eliminadas bajo la mirada de William. Los barracones se quedaron en silencio. Los sonidos habituales de las conversaciones nocturnas y las risas ocasionales se desvanecieron. La gente se movía en sus quehaceres con intensidad concentrada, rara vez hablando a menos que fuera necesario. Otros hacendados lo notaron al pasar por ahí, pero no pudieron reconocer la causa. La cirugía fue un éxito. La disciplina era estricta, pero no demasiado para los estándares de la época. Pero algo andaba mal. Jacob Stanton empezó a beber más. Cuando le preguntaban por qué, cambiaba de tema o daba excusas vagas sobre el estrés de dirigir la siembra de primavera. Dejó de referirse a William y de hablar de las actividades de la plantación cuando podía evitarlo. Las veces que se le insistió por detalles, solo respondía que el chico tiene sus propias formas antes de escabullirse. Abril trajo un incidente que expuso algo de esos métodos al público. Un hombre llamado Samuel, que trabajaba en la casa de algodón, fue acusado de destruir intencionalmente el algodón elaborado al dejarlo expuesto a la humedad. El daño total fue de unas 40 libras de fibra, una cantidad insignificante para los estándares de la plantación, que podría haberse compensado fácilmente. Samuel se mantuvo en que fue un accidente,
que la lluvia había entrado por una ventana abierta antes de que pudiera cerrarla. El capataz le creyó y fue a prepararle más trabajo de castigo. William lo desaprobó. «Las ventanas de la casa de algodón dan al sur», dijo William, revisando el informe. «El viento sopla del noroeste en esta época del año. La lluvia no pudo haber entrado por esa ventana de forma natural». Le miró con sus ojos planos y observadores. «Usted abrió esa ventana y la dejó abierta. ¿Por qué?», se pregunta. Samuel seguía proclamando su inocencia, pero William ya había tomado una decisión. «Tendrá el castigo normal», dijo. 5 latigazos por daños a la propiedad. El señor Stanton los distribuirá mañana al amanecer. Esto parecía razonable, severo para un accidente, pero dentro de lo normal, la casa se relajó, dando por sentado que William seguiría los pasos de su padre. Subestimaron cuánto había notado el niño qué reglas de la sociedad consideraba intocables y cuáles solo tradicionales. A la mañana siguiente, Stanton preparó el lugar y los utensilios de siempre. William llegó antes del amanecer y enseguida notó fallas en la disposición. «El rincón de castigo de mi padre es insuficiente», dijo. «Deja al reo cierto decoro en una semivisibilidad. Eso malogra el fin de la corrección». Había marcado otro lugar, una colina que se podía ver desde muchos puntos de la propiedad. «Usaremos este lugar en su lugar. Y usted, señor Stanton, está demasiado metido en esto. Su técnica reduce el dolor a lo mínimo y cumple con la ley. Eso no está bien. Marcus va a hacer el castigo por él». Marcus nunca había usado un látigo. Su falta de práctica haría que el castigo fuera torpe, impredecible y mucho más doloroso de lo necesario. Algunos se quejaron, incluida Stanton, pero William tenía todo el poder según el testamento de su padre. Lo que vino después no era ilegal ni siquiera inusualmente duro. 5 latigazos seguían siendo 5 latigazos. Pero William había captado algo. La ley prohibía maltrato, no daño. Un capataz experimentado podía dar un castigo que cumpliera con la ley, causando el mínimo daño real. Una mano inexperta hacía de cada latigazo una tortura impredecible. Samuel sobrevivió, aunque tardó 3 días en recuperarse lo suficiente como para realizar trabajos ligeros. El asunto podría haber terminado ahí, pero William no había terminado. Promulgó una nueva norma. De ahora en adelante, todo aquel que fuera castigado se le descontaría del tiempo perdido de trabajo en sus raciones mensuales de alimentos y víveres. Los 3 días que Samuel pasó recuperándose significaron que sus raciones se redujeran en un 10% durante el mes. De nuevo, nada ilegal. Los hacendados tenían total poder sobre la forma en que se repartían los recursos, pero el resultado acumulado convirtió un castigo menor en un sufrimiento constante que se extendió sobre toda una familia. Samuel estaba casado y tenía 2 hijos pequeños. La disminución de raciones les afectó a todos. Otros agricultores se enteraron y lo atribuyeron a una reacción exagerada de un niño ante su primera tarea de gestión. William aprendería control con el tiempo. Se prometieron el uno al otro. Malinterpretaron por completo lo que estaban viendo. El niño no había perdido el control ni había reaccionado impulsivamente. Había evaluado la situación y encontrado una laguna en el sistema legal, una zona gris en la que podía moverse libremente. Pero lo más importante, aprendió que una serie de actos aparentemente inocuos, cada uno de ellos justificable por sí solo, podía generar resultados que excedían con mucho su gravedad aparente. Empezó a recorrerlo de manera metódica. A fines de la primavera y en el verano,
William perfeccionó su manera de administrar plantaciones. En apariencia, todo era normal. Las tasas de castigo se mantuvieron en la media regional. La producción se ajustó o superó las metas. Nada inusual llamó la atención de las autoridades. Pero la vida cotidiana en Riverside se transformó en maneras que eran difíciles de articular para los de afuera. William había notado lo que otros plantadores no notaban o preferían pasar por alto, que la mayoría de las normas de las plantaciones no tenían que ver con la eficiencia, sino con el confort psicológico de los amos. Su padre había continuado algunas prácticas porque le permitían imaginarse a sí mismo como un hombre sensato al mando de una operación necesaria. William no necesitaba ese autoengaño. Siguió al pie de la letra cada ley, cada costumbre, al tiempo que iba suprimiendo todo aquello que solo servía para tranquilizar conciencias. El resultado fue un sitio donde todo lo lícito se ejecutaba con eficiencia mecánica, desprovisto de clemencia atenuante. Abolió la costumbre que tenía su padre de dejar que la gente fuera a visitar parientes en fincas vecinas los domingos por la tarde. Nada exigía la presencia. Era una cortesía, no una obligación. William los consideró una pérdida de tiempo y un riesgo para la seguridad. La política murió. Estableció lo que llamó control de eficiencia, informes detallados del tiempo que tomaba cada tarea. Si alguien se demoraba más del tiempo calculado, se le descontaba raciones en proporción a la pérdida de productividad. El sistema era matemáticamente exacto y totalmente despiadado. No hacía excepciones por edad, enfermedad o nivel de habilidad. Se dio cuenta de que los horarios para despertarse por la mañana eran tradicionales y no obligatorios por ley. Adelantó el horario 30 minutos. Cuando la gente se quejó de las mañanas oscuras, vio su menor productividad temprana y les restó puntos en sus tareas. El efecto combinado menos sueño, menos rendimiento, menos raciones, debilidad nunca se escribió en una sola regla, pero destruyó a los que estaban en el ciclo. Jacob Stanton trató de intervenir en varias ocasiones. Todas las conversaciones seguían el mismo patrón. Tenía una queja. William le exigía que mostrara qué regla estaba violando, y Stanton no podía señalar nada en particular. El chico era demasiado cauteloso para eso. «Es el alma de la cosa», dijo Stanton finalmente exasperado. «Estas cosas, aunque no sean ilegales, no son la manera en que la gente buena hace las cosas». William lo observó con sus ojos vacíos. «Señor Stanton, dígame qué ley o costumbre estoy infringiendo. Si no puede, está perdiendo tiempo que debería estar gastando en el trabajo de la plantación». El capataz se puso a sondear por ahí, por si salía algo. Otras explotaciones parecían menos rentables, menos estructuradas, pero los jefes podían dormir por la noche. Eso era algo. Las noticias llegaron a las fincas vecinas en pedazos, cuentos extraños, exagerados. Probablemente un tipo regañado por ponerse a cantar mientras trabajaba, acusado de provocar alboroto. Una mujer que llamó al médico para un niño enfermo obligada a elegir entre quedarse con sus raciones o recibir tratamiento porque ir al médico significaba perder tiempo de trabajo, y las normas de eficiencia de William no permitían excepciones. Un niño que se quedó cojo como castigo, no por la lesión, sino por la pérdida de productividad hasta que sanase, en una espiral en la que el estrés del castigo retrasaba la curación. Cada caso aislado no mostraba nada ilícito, y William era cuidadoso con eso. Pero el diseño que emergía de su combinación era algo nuevo. Un sistema que transformaba toda autoridad jurídica en un arma de máxima potencia,
sin más obligación que el mínimo legal. El verano pasó en un calor sofocante. Las tasas de producción se mantuvieron sólidas. Cuando Robert Hargrove finalmente llegó de Virginia en junio, 3 meses después de la muerte de su hermano, encontró la propiedad operando rentablemente y sin problemas evidentes. William rindió informes detallados que mostraban una gestión eficiente y altos rendimientos. Robert, que había anticipado el desorden que exigía su presencia inmediata, se sintió casi decepcionado de hallar todo en calma. Se quedó 2 semanas auditando las operaciones. Nada de lo que vio violaba los códigos de la época. En cualquier caso, Riverside estaba mejor administrada que la mayoría de las plantaciones de tamaño similar. La gente estaba más callada de lo que recordaba de otras visitas, pero eso podía ser por el luto por la muerte de Thomas o por el cansancio ante una nueva figura de autoridad. Le enseñó los libros de contabilidad a su tío cada noche, repasando las decisiones y los resultados con lógica implacable. Robert sintió la rivalidad del niño molesto, pero no podía discutir con su lógica. «Tu padre te educó bien», dijo. «Sí, señor. Estudié cada movimiento. Estoy poniendo en práctica sus enseñanzas». Robert no estaba seguro de que lo fuera. Algo en la manera de hacer las cosas de William era diferente a la de Thomas, más clínica. Pero los números eran buenos, y Robert tenía un negocio en Virginia que atender. Estaba listo para tomar las riendas si era necesario. En cambio, resultó ser innecesario. Antes de volver a Virginia, habló en privado con Jacob Stanton. ¿Alguna inquietud que deba saber sobre la dirección de William? El capataz vaciló, midiendo sus palabras. El chico lleva bien las riendas. Nada que pueda decir que infrinja las normas. Pero, señor, si pudiera quedarse más tiempo para mirar. ¿Está diciendo que está haciendo algo malo? Estoy diciendo que algo en ella es diferente. Algo que no puedo explicar. Su hermano gobernaba, pero con justicia. William manda en todo. ¿Entendió? No lo tenía en realidad. Robert lo tomó como rebeldía a obedecer a un niño y lo ignoró. Dejó Riverside convencido de que su sobrino se estaba volviendo sorprendentemente capaz, aunque inusualmente temprano. La granja estaba en buenas manos. 2 semanas después, Jacob Stanton renunció. La marcha de un viejo capataz debería haber detenido el trabajo, pero William apenas lo notó. Promovió a un joven asistente de nombre David Pritchard, quien había estado a cargo del inventario de la casa de algodón. Pritchard tenía 26 años, era ambicioso y, a diferencia de Stanton, no tenía recuerdos del estilo de mando de Thomas Hargrove que pudieran comprometer su lealtad. «Señor Pritchard», dijo William en su primera reunión a solas, «mi padre pensaba que un capataz debía tener criterio. Yo no. Necesito a alguien que aplique las políticas tal cual están escritas, sin interpretarlas. ¿Puede hacer eso?» Pritchard vio su oportunidad. Servir a otros plantadores era estar siempre bajo el juicio de los amos que creían saberlo hacer mejor. Aquí tenía la oportunidad de solo seguir instrucciones. «Sí, señor. Solo dígame qué quiere que haga. Perfecto. Te voy a dar protocolos para todo. Su labor es obedecer, no decidir. Será bien pagado por su eficiencia». El trato benefició a los dos. William se hizo con un aparato que obedecía sin conciencia. Pritchard obtuvo mejores tareas y mejor paga que la mayoría de los capataces. Lo que ninguno de los dos tenía era la influencia moderadora de alguien que preguntara si algo debía hacerse solo porque podía hacerse. William se quedaba en el estudio de su padre, leyendo manuales de administración y cartas de otras plantaciones.
No quería sabiduría de manual, quería agujeros en la vigilancia, cosas que otros habían pasado por alto. Llenó cuadernos con notas y cálculos, creando sistemas cada vez más complejos para sacar el máximo provecho sin violar técnicamente ninguna regla. Aprendió que el tiempo del castigo era tan importante como la severidad. Aplicar la disciplina justo después de la infracción era una práctica común, pero no una regla. Comenzó a posponer los castigos por varios días, tiempo en el cual el condenado era puesto en el peor trabajo disponible. Cuando llegaba el momento del castigo oficial, el individuo ya estaba exhausto y el castigo legal se volvía mucho más aterrador. De nuevo, nada ilegal, solo una manipulación de la discreción permitida. Se percató de que las dinámicas familiares generaban vulnerabilidades que podían explotarse sistemáticamente. Cuando alguien rendía menos, William rebajaba la ración no solo a esa persona, sino a toda su familia. Los padres se desgastaban intentando que sus hijos no padecieran. Las mejoras en eficiencia fueron sustanciales, y ninguna ley prohibía repartir proporcionalmente los recursos. Se dio cuenta de que la atención médica, aunque éticamente obligatoria, no era legalmente exigible para nada que no fuera una lesión mortal. Empezó a exigir a la gente que eligiera entre tratamiento y raciones completas. Pequeñas heridas que habrían sanado en unos días se arrastraban durante semanas porque la gente trabajaba a pesar del dolor para no perder dinero por el tiempo de recuperación. Cada invento se registró en los libros de contabilidad. William llevaba registros detallados no solo de la producción, sino de los mecanismos que la impulsaban. Estaba probando cuánto dolor se podía causar legalmente en nombre de la eficiencia. Los vecinos agricultores lo notaron en las formas. Los trabajadores de Riverside dejaron de asistir a las reuniones dominicales que a veces se daban cuando las fincas vecinas tenían tiempo para sociabilizar. Los que venían a Riverside, cuando venían, parecían humillarse más de lo que cabía esperar. Los comerciantes que negociaban con varias plantaciones dijeron que hablar con la gente de Riverside se sentía diferente, más corto, más sospechoso, como hablar con prisioneros en lugar de peones. Pero cuando los hacendados hablaban de sus temores en sus clubes privados, no podían ponerle nombre a nada. Sí, el chico Hargrove era frío para su edad, pero se las estaba arreglando. Sí, sus métodos eran severos, pero más que la norma. Cuando se analizaba aisladamente, cada política se ajustaba a las normas. El resultado acumulativo era más vago, más una sensación que una realidad. Otros lo achacaron a la inexperiencia de William. Tal vez los trabajadores se resentían ante la idea de recibir órdenes de un niño y terminarían por acostumbrarse. Otros dijeron que la muerte de sus padres había cambiado al niño. Otros notaron algo más sombrío, pero se convencieron de que se atenuaría a medida que William creciera. Se equivocaron. William tenía 13 años en agosto de 1855. Su tío le escribió una carta de felicitación y le envió un obsequio. Un diario encuadernado en cuero para anotar sus observaciones y decisiones como cultivador. Lo empezó a utilizar inmediatamente, llenando folios con análisis del comportamiento humano en situaciones de estrés y privación. Las notas parecían informes científicos, registrando fríamente causa y efecto, sin empatía ni juicio moral. Se acercaba la época de cosecha, siempre la más ajetreada del año en la plantación. Esta sería la primera cosecha de William como único responsable de principio a fin. Había estado planificando durante meses, creando formas de aumentar la producción
y aprovechando cada laguna legal que pudiera encontrar. Lo que emergió aquel otoño finalmente obligaría al mundo a enfrentarse a lo que estaba ocurriendo en Riverside, no porque William violara ninguna ley, sino porque su estricto cumplimiento de ellas violó cada límite no escrito sobre el que se basaba la sociedad civilizada. Septiembre llegó con la prisa de siempre en tiempo de cosecha. Los precios del algodón en Liverpool habían llegado a máximos de 5 años y había una enorme presión para producir lo máximo posible. Otros hacendados alargaron las jornadas y apretaron las tuercas, conscientes de que sus jornaleros aguantarían unas semanas de penuria a cambio de ganancias extraordinarias. William vio la misma oportunidad, pero la interpretó de manera diferente. Había calculado que la época de cosecha era una oportunidad. El algodón tenía que recogerse en un momento determinado o se perdería. Esto generó una ventaja. El producto era tan valioso que casi cualquier medida transitoria podía justificarse como económicamente necesaria. Las leyes y costumbres ordinarias podían suspenderse solo para la cosecha, sin establecer precedentes permanentes. Otros cultivadores habían hecho cálculos similares durante generaciones. La diferencia era que se ponían límites de acuerdo a lo que podían justificar moralmente ante sí mismos, pero William no. Él desarrolló lo que llamó protocolos de sobretensión, Surge Protocols, descritos en su diario con exactitud matemática. Las horas de trabajo se alargaron hasta el límite de luz solar. Los descansos se acortaron a los mínimos técnicos. Las raciones de comida se redistribuyeron para dar más calorías a los trabajadores más eficientes, menos a los que no podían seguir el ritmo, una forma de darwinismo para superar los límites físicos. La innovación que más sorprendió a David Pritchard fue el sistema de responsabilidad familiar. William agrupó a la gente en familias y censó su producción. Si la productividad de cualquiera de los integrantes de la familia era inferior a la meta, se disminuía en proporción la ración de toda la familia. Esto generó una fuerte tensión interna. Padres, hijos, hermanos, todos vigilándose entre sí, conscientes de que la flaqueza de uno perjudicaría a todos sus seres queridos. Una mujer llamada Hannah tenía una hija, tal vez de 7 años, que se enfermó de fiebre en la segunda semana de cosecha. Hannah se enfrentó a una decisión imposible bajo las normas de eficiencia de William: continuar trabajando con eficacia disminuida mientras se preocupaba por su hija, o tomarse tiempo para cuidarla y activar las penalizaciones por productividad familiar. Intentó ambas cosas, yendo a trabajar a los campos mientras la niña se quedaba sola en su choza, pero su mente estaba lejos. William revisó las cifras y puso en marcha su protocolo. Las raciones familiares se recortaron en un 15%. El marido de Hannah, Robert, se mató trabajando para pagar, recogiendo algodón hasta sangrar las manos. Sus otros 2 hijos, ambos menores de 10 años, fueron incorporados a las cuadrillas de campo para aumentar la producción familiar. La niña de 7 años, todavía enferma, fue llevada al costado del campo para que Hannah pudiera echarle un vistazo durante los descansos. La niña empeoró. Hannah rogó que la dejara llevarla al médico en Natchez. William revisó sus protocolos y le mostró la decisión que podía tomar. Podía ir, pero el tiempo perdido se traduciría en castigos familiares adicionales, y los gastos médicos se deducirían de futuras raciones. O podía continuar laborando y, si la niña enfermaba y su estado se volvía mortal, lo que él decidiría en virtud de signos precisos, autorizaría la asistencia médica por cuenta de la hacienda. Esta era la perversidad del sistema de William.
Cada elección era aparentemente libre, pero cada una acarreaba consecuencias premeditadas que hacían inviable la elección humana. Hannah continuó. La niña de 7 años murió al 4.º día de fiebre. William anotó la muerte en su libro de cuentas con precisión clínica. Día 16 de cosecha. Familia de 12 integrantes disminuida por un joven no productivo. Mínimo efecto en la eficiencia de la unidad. Gasto médico evitado, $8. Nota: tiempo de luto. Tradicionalmente dado en estos casos, pero el calendario de cosecha es crucial. Acomodación del duelo diferido hasta después de la cosecha. Le dieron 2 horas para enterrar a su hija y volvió al campo porque la otra opción era ver morir de hambre a sus hijos supervivientes. La noticia de este suceso llegó a oídos de las fincas vecinas a pesar de los esfuerzos de William por controlar la información. La respuesta de los plantadores fue ambivalente. Todos sabían que la cosecha no esperaba, que no podían parar por cada tragedia. Las muertes se daban en todas las fincas. Era la cruel realidad del sistema. Pero algo en el cálculo de William, el análisis económico de la muerte de un niño, perturbó incluso a hombres que habían hecho lo mismo. La diferencia, se dieron cuenta, era que ellos se habían convencido de que esas eran elecciones necesarias y lamentables. William no mostró remordimiento, solo matemáticas. Había despojado la apariencia moral en la que todos confiaban para dormir por la noche, revelando la fea maquinaria de su mundo con una claridad inquietante. Unos plantadores llegaron a Riverside a fines de septiembre, supuestamente a hablar de los precios locales del algodón, pero en realidad a tomar el pulso. Les dio la bienvenida, les ofreció refrescos, les dio informes de producción. La hacienda se veía en orden, los campos prósperos, la maquinaria en marcha. Nada parecía estar mal. Intentaron hacer preguntas veladas. Escuchamos que sus métodos de cosecha son muy agresivos, William. Sí, señor. Mis protocolos de sobretensión han mejorado el rendimiento por acre en un 17% en comparación con el año pasado. ¿Quiere ver el análisis? Me encantaría compartir la metodología. Nos importa más el bienestar de su gente en este momento tan intenso. Se satisfacen todos los requisitos legales. Tengo la documentación si gusta revisarla. Los descansos siguen las normas estatales. Las raciones satisfacen los requisitos nutricionales mínimos establecidos por la Junta Agrícola. Se proporciona atención médica para condiciones que amenazan la vida, según lo requiera la ley. ¿Existe alguna norma en particular que considere que se esté infringiendo? No encontraron ninguna. Ese era el problema. William había memorizado cada ley, cada regla de juego, y estaba jugando justo por debajo del límite legal en cada una de ellas. Nada de lo que hacía violaba la ley, pero todo ello junto generó una situación que, aunque legal, se sentía profundamente equivocada. No son leyes, finalmente dijo un plantador. Es decencia humana. Es saber que existen deberes morales más allá de los mínimos legales. William lo observó con sus ojos planos y grises. Señor, ¿podría precisar la decencia humana en términos operativos que yo pueda aplicar con regularidad? ¿Qué exige y qué prohíbe? Sin definiciones, no puedo poner estándares subjetivos en los protocolos de gestión. El hombre no respondió. ¿Cómo le explicas a un niño de 13 años que no todo necesita reglas porque la gente civilizada lo sabe sin que se lo digan? ¿Cómo explicar que el papel de las costumbres no escritas era completar los mínimos legales y morales? Y William había visto esa apertura
y la estaba explotando. Actuaba en el vacío entre ley y moral, el lugar que la sociedad siempre había dejado a la conciencia. Pero la conciencia exigía empatía, y William carecía de ella. Los agricultores salieron de Riverside furiosos, pero impotentes. No habían descubierto nada que pudieran llevar ante la policía o que pudiera justificar una intervención. William simplemente estaba siendo más franco sobre la forma en que todos jugaban el juego, despojando las ficciones convenientes que todos abrazaban. La cosecha continuó en octubre. Las cifras de producción superaron todas las estimaciones. Riverside obtendría beneficios sin precedentes en 1855, pero el precio se estaba haciendo evidente en formas que iban más allá de lo económico. Los habitantes de Riverside habían adquirido algo que los forasteros hallaban inquietante. Se desplazaban en sus quehaceres con exactitud mecánica. Casi nunca hablaban, no mostraban expresión. No era su misión, exactamente. Eso implicaba alguna emoción latente que estaba reprimiendo. Esto se parecía más al cierre, como si hubieran aprendido que cualquier expresión de emoción, buena o mala, podía usarse en su contra bajo los protocolos de William. Lo que William había aprendido era algo que ningún plantador anterior había captado por completo. Los seres humanos podían trabajar durante años en condiciones que deberían haberlos quebrado, si el sistema estaba estructurado correctamente. La clave era anticiparse a cualquier forma de resistencia, incluso mental. Esto implicaba suprimir todo espacio para el pensamiento independiente o la expresión emocional. Su forma de responsabilidad familiar lo consiguió a través de que el castigo de cada uno dependiera de cómo lo hiciera toda la familia. Se aseguró de que todos gastaran sus energías mentales controlándose y exigiéndose mutuamente en vez de ocuparse de sus propias situaciones. Alguien que podría haber pensado en resistirse, en cambio, se preocuparía porque su hijo o su esposa no activaran las sanciones colectivas. También había aprendido que la incertidumbre era una forma de control. Sus protocolos parecían obedecer normas precisas, pero William las interpretaba con discreción, aplicándolas con inconsistencia, en modos que parecían caprichosos. Esto bloqueaba que nadie pudiera formar modelos mentales fiables de causa y efecto. No lograban aprender a evitar el castigo porque la contingencia entre acción y castigo se enmascaraba intencionalmente. Una de sus mejores técnicas era pedir explicaciones completas cuando la producción bajaba. Si la producción de alguien era inferior al objetivo, se le exigía que se presentara ante William y justificara el motivo. La justificación debía ser explícita. Las respuestas ambiguas abrían la puerta a sanciones adicionales, pero cualquier excusa que dieran sería utilizada en su contra. Si alguien decía estar cansado, William observaría que se habían reconocido faltos de fuerza y les asignaría trabajos más suaves y raciones más pequeñas, acordes a su fuerza reducida. Si mencionaban una enfermedad, pediría informes médicos a su cargo. Si decían problemas familiares, a esas familias se les miraba con lupa. La única respuesta segura era asumir la culpa por completo, algo que William registraría en sus notas como prueba de insuficiencia, mereciendo una rebaja. Esto generó una trampa psicológica. Se les exigía que justificaran sus errores, pero cualquier explicación los perjudicaría. El ejercicio no tenía otra finalidad que mostrarle lo poco que controlaba su propia historia. El capataz, David Pritchard, había creído que seguir los protocolos de William sería fácil. Solo seguirlos al pie de la letra. Había subestimado lo difícil que sería implementar regímenes diseñados específicamente para maximizar el sufrimiento dentro de los límites de la ley.
Se encontró despierto por la noche, repitiendo los acontecimientos del día y luchando con lo que estaba haciendo. Intentó hacer preguntas una vez. Señor, el sistema de responsabilidad familiar, yo comprendo sus ventajas en cuanto a la eficiencia, pero está generando situaciones donde las personas se castigan, se vigilan. Está transformando los vínculos familiares en estresores en vez de en apoyos. William asintió. Sí, exacto. Ese es el diseño. Las relaciones familiares son nudos posibles de resistencia, lazos afectivos que pueden posibilitar la acción colectiva. Y al volverlas un arma, las transformamos de amenazas en mecanismos de control. La gente conserva sus formas familiares y evita la desesperación que disminuiría la producción, pero ahora esas formas trabajan para nosotros. Elegante, ¿no cree? El niño disertaba sobre las relaciones humanas con el desapego de un ingeniero que describe piezas de máquinas. Pritchard se dio cuenta de que William no carecía de conocimiento sobre la forma en que la gente se comportaba. Lo conocía. No me sentía en el deber de nada más que de lo que la ley exigía. Pero, señor, ¿no le preocupa que la gente esté sufriendo en maneras que van más allá de lo requerido para las cirugías? Necesario, señor Pritchard. Si el sufrimiento hace crecer la productividad, como los datos muestran que hace, entonces es operacionalmente necesario. ¿Está proponiendo que sacrifiquemos la eficiencia en aras del sentimentalismo? Eso sería absurdo. Pritchard no respondió. La lógica era implacable si se aceptaba su premisa de que la productividad era el único valor, de que las personas eran solo medios para producir. William había aceptado esa proposición sin reservas y estaba aplicando sus consecuencias con absoluta coherencia. El capataz siguió con sus responsabilidades, pero comenzó a escribir en secreto los protocolos de William, creyendo que algún día alguien necesitaría saber lo que había ocurrido en Riverside. No podía detenerlo, pero tal vez podría salvar la evidencia. Noviembre trajo la cosecha de algodón casi terminada. Riverside tendría excelentes resultados, superando en un 23% la producción del año anterior, a pesar de perder 3 meses por la muerte de Thomas Hargrove y el cambio de administración. Por cualquier métrica financiera, su primera temporada como gerente de plantación fue un éxito, pero el precio humano se hacía evidente incluso para quienes preferían no verlo. Los habitantes de Riverside, cuando llegaba ocasionalmente a Natchez por asuntos obligatorios, parecían atormentados en formas que iban más allá del agotamiento físico. Se desplazaban con un cuidado especial, como si en cualquier momento esperaran ser observados y juzgados. Se rehuían la mirada y se comunicaban en frases cortas y medidas, sin revelar más de lo necesario. Los comerciantes que negociaban con varias fincas dijeron que algo había cambiado en Riverside. No sabían cómo explicarlo. La gente de allí no era rebelde ni estaba maltratada para los estándares de la época, pero hablar con ellos se sentía mal, como hablar con personas que habían aprendido que cualquier cosa que dijeran podía usarse en su contra, que cualquier contacto humano podía convertirse en una carga. Algunos aldeanos se rehusaron a negociar con Riverside, dando excusas vagas o conflictos de horario. No querían decir lo que realmente temían, que ver los frutos de la administración de William los convertía en cómplices de algo que no podían justificar ni ante sí mismos. Un ministro metodista, el reverendo Thomas Clark, intentó predicar en la plantación, como era costumbre en muchas plantaciones. William lo recibió amablemente y le dijo que la gente podía rezar como quisiera en sus descansos programados, pero que el tiempo de la finca no era para rezar. Los oficios, si el reverendo persistía en celebrarlos, tendrían que ser nocturnos y descontarse de las horas de sueño de los operarios.
Pero William, se quejó el clérigo, la educación religiosa es común, es moralmente necesaria. Su padre siempre autorizó los servicios dominicales. Mi padre dejó pasar muchas cosas que no eran operacionalmente buenas. Comprenderá, reverendo, que debo administrar esta propiedad con eficiencia. Si las personas quieren sacrificar sus horas de descanso para el culto, están en su derecho, pero no voy a subvencionar con horas productivas prácticas religiosas. Clark se alejó aturdido. Había lidiado con hacendados indiferentes a la salud espiritual de sus trabajadores, incluso algunos hostiles a la religión. Pero William no era hostil, solo indiferente, de una manera que era de alguna manera más perturbadora. No se opuso al culto, solo calculó el precio y se negó a pagarlo. El reverendo fue a preguntar si la tutela de William podría ser disputada. Se dio cuenta de que todo era legal. El testamento era explícito. Robert Hargrove había auditado la empresa y no había descubierto nada ilegal, y William no había hecho nada que ameritara la intervención de la corte. El sistema no tenía forma de lidiar con lo que estaba sucediendo porque lo que estaba sucediendo se encontraba dentro de las reglas del sistema. Diciembre marcó el final del año y, por lo tanto, la época de balances. William elaboró informes financieros para su tío, mostrando lo bien que Riverside se estaba desempeñando. La finca había producido un 37% más de beneficios que el año anterior, un logro increíble que cimentaría la reputación de William como un genio de la administración. Le escribió a Robert Hargrove. Los protocolos de sobretensión que se pusieron en práctica durante la cosecha fueron muy eficaces. Sugiero que para las operaciones del año que viene se sigan planteando enfoques parecidos. He registrado todos los procedimientos y me complacerá compartir la metodología con otros gerentes de fincas de la red familiar. Después de leer esa carta, Robert se sintió perturbado a pesar de los números tan impresionantes. Algo en el tono de su sobrino, en la manera en que explicaba clínicamente los procedimientos y protocolos, indicaba que William consideraba la administración de plantaciones como un problema técnico, desprovisto de consideraciones morales. Robert había presenciado comportamientos similares en hombres deshumanizados por años dentro del sistema. Le impresionó que lo viera en un niño de 13 años que llevaba menos de un año desenvolviéndose solo. Pero, ¿qué podía hacer? William era familiar. La propiedad era rentable y todo era legal. Robert se dijo a sí mismo que la frialdad de su sobrino era solo torpeza juvenil, que la edad traería sabiduría, compasión. Se lo repitió a sí mismo durante años, mucho después de que la evidencia lo desmintiera. Al final de 1855, la plantación Riverside era un éxito financiero y un desastre moral. William Hargrove había probado algo que tal vez no debería haberse probado, que un sistema con suficiente poder legal y sin escrúpulos podía convertir a los seres humanos en meros instrumentos, despojándolos de todo lo que hacía que la vida mereciera la pena, pero manteniéndolos lo suficientemente vivos como para ser productivos. El año siguiente mostraría cuánto podía estirarse ese sistema antes de que algo se rompiera. Enero de 1856 fue inusualmente frío para Mississippi. La escarcha se hizo visible en los campos por primera vez en años, y el frío se intensificó lo suficiente como para que la gente necesitara algo más pesado que la ropa de verano que se les entregaba. Esto generó un problema bajo los estándares de administración de recursos de William. La entrega de ropa se realizaba en un horario establecido, una vez en marzo, una vez en septiembre. El frío inesperado se presentó entre las entregas programadas,
lo que exigía una asignación discrecional. El padre de William le habría traído más ropa si la necesitaba. William intuyó otra oportunidad para un experimento. La ropa extra para el frío se va a poder obtener por medio de un crédito de trabajo, informó. La gente podía acumular puntos por encima de la producción normal que podían canjear por ropa más abrigada. Los trabajadores más eficientes serían protegidos. Los que rindieran a un nivel medio tendrían que conformarse con lo que hubiera. Los que estuvieran por debajo del nivel no recibirían nada más que los mínimos legales. El sistema rápidamente generó una jerarquía. En una semana, Riverside se dividió entre los que podían pagar el calor y los que no. El impacto en la moral y la salud fue devastador, pero la producción en realidad aumentó al principio porque la gente se mató trabajando para obtener créditos de ropa. William lo registró todo. Estaba verificando si la escasez inducida artificialmente de bienes de primera necesidad podía aumentar el rendimiento incluso en individuos que ya trabajaban a su máximo nivel. Los datos indicaron que podía, al menos temporalmente. A medida que se apilen daños a la salud, es probable que el sistema pierda eficacia, pero para picos de productividad a corto plazo mostró potencial. Un carpintero llamado Salomón había sido lo suficientemente productivo en la cosecha, pero ahora, en enero, se encontraba batallando. Tenía 53 años, era viejo para la época y el frío lo mató. Su producción se desplomó un 15% en 2 semanas. Según los códigos de William, esto lo inhabilitó para obtener créditos de ropa. Salomón trató de razonar que necesitaba ropa más cálida para ser productivo. El frío lo estaba frenando. William escuchó atentamente y luego razonó. Si está rindiendo menos por el frío, eso prueba que es más sensible al frío que el resto. Entregarte ropa abrigada sería un desperdicio. Se beneficiaría menos que uno cuya productividad de referencia sea mayor. La distribución inteligente es dar ropa a quien mejor la pueda aprovechar. Y esa era la clave del sistema de William. Coger principios económicos sensatos y aplicarlos con absoluta consistencia a casos donde se convertían en monstruos. La eficiencia del mercado era una buena manera de asignar bienes de consumo, pero se convertía en una pesadilla cuando se aplicaba a necesidades humanas de vida o muerte. La eficiencia de Solomon siguió disminuyendo a medida que continuaba el frío. Contrajo una enfermedad respiratoria que habría sido tratable con calor y descanso. Bajo el código de William, no obtuvo ni lo uno ni lo otro. Murió en febrero y William lo anotó como desgaste natural de unidad envejecida de baja productividad. Aquel invierno se produjeron otras muertes. Cada una era justificable por separado. La gente era vieja o estaba enferma. El frío era una excepción. Se dio atención médica cuando la situación se volvió potencialmente mortal en términos legales. Pero el modelo era evidente. El método de racionamiento de William había categorizado a los individuos por productividad, salvaguardando a los trabajadores valiosos y dejando perecer a otros por exposición. Los otros plantadores ya no podían hacer la vista gorda. Uno de ellos, Charles Fairmont, cuyas tierras colindaban con Riverside, fue a ver a Robert Hargrove en su próxima visita. Su sobrino está manejando esa finca como si fuera un problema de optimización de negocios, comentó Fairmont. No tiene humanidad en su administración. La gente se está muriendo por cosas que se pueden prevenir. Robert había estado estudiando los estados financieros y estaba lidiando con las implicaciones. Las numbers were impressive. Riverside was now the most profitable farm per acre in the area. Pero los métodos que generaban esos retornos eran difíciles de justificar,
incluso para él mismo. ¿Está violando la ley, William?, dijo. Ese no es el punto. Ese es el punto. Si está infringiendo las normas, tomaremos las medidas correspondientes por los cauces apropiados. Si no lo está, entonces lo que está diciendo es, ¿deberíamos interrumpir un proceso legal porque no nos gustan sus tácticas? Fairmont abrió la boca para hablar. Hay leyes superiores a la ley escrita. Existe entre las personas civilizadas un acuerdo de cómo deben tratarse los seres humanos. William está violando ese acuerdo, incluso si está siguiendo las letras de la ley. Entonces tal vez esas comprensiones deberían convertirse en ley, dijo Robert. Hasta que lo estén, no puedo revocar las decisiones administrativas de mi sobrino en base a criterios morales subjetivos. La propiedad es suya por herencia de su padre. Esta era la falla central del sistema ahora revelada. Había establecido una gran autoridad legal con pocas restricciones legales y había confiado en la conciencia y la presión social para evitar el abuso. William no era consciente y había logrado sortear la demanda social de definición que las intuiciones morales no podían ofrecer. Charles Fairmont volvió a intentarlo. Robert conocía a tu hermano Thomas como un gerente estricto, pero justo. Lo que está pasando en Riverside ahora no es lo que él hubiera deseado. Tienes un deber. Estoy obligado, interrumpió Robert, a respetar el testamento de mi hermano, a proteger la herencia de mi sobrino, a menos de que me pueda probar violaciones concretas de la ley o de que William sea mentalmente incapaz de llevar las riendas, lo que sus números dicen lo contrario. No puedo hacer nada. Lo siento, Charles, en serio, pero esto es un asunto legal y legalmente todo está en orden. Los agricultores se marcharon enojados y asustados. Habían notado algo. El sistema en el que todos participaban no tenía forma de detener lo que hacía William. Todas las protecciones en las que habían confiado la conciencia, la opinión pública, las normas no escritas, el sentido moral fracasaron ante alguien que simplemente las ignoró mientras obedecía todas las reglas declaradas. Si William podía salirse con la suya de este modo, ¿qué habría de detener a otros para que hicieran lo mismo? La pregunta los acosó porque conocían la respuesta. Nada se interponía en su camino, salvo su propia decisión de conservar restricciones morales. El sistema no las necesitaba. William había revelado que esas limitaciones eran autoinfligidas, y las restricciones autoinfligidas en un mercado competitivo siempre se desgastan. Algunos de ellos empezaron a cuestionarse a sí mismos, dándose cuenta de que no era tan diferente de lo que hacían ellos, solo que en una escala diferente. Ese reconocimiento fue incómodo. Resultaba más sencillo considerar a William una aberración, un caso aislado afectado por daños singulares, cuya enfermedad era peculiar, que reconocer cuánto de su sistema simplemente manifestaba lo que todos habían practicado en un autoengaño complaciente. La primavera trajo consigo temperaturas más cálidas y el comienzo de otra temporada de siembra. El invierno había disminuido la población de Riverside en 12 personas, la mayoría ancianos o enfermos que no pudieron soportar el frío y la ropa insuficiente. William anotó la disminución con satisfacción. Mejoró la proporción de productividad por habitante de la finca. Ahora tenía 13, casi 14. Sus métodos de dirección se habían vuelto más sofisticados, su conocimiento de la psicología humana más agudo. Los libros de contabilidad de este tiempo se leían como diarios experimentales que registraban pruebas de hipótesis sobre motivación, cumplimiento y control. En abril, David Pritchard finalmente se rompió.
Había pasado meses siguiendo protocolos que iban en contra de todo lo que representaba, observando cómo la gente se marchitaba bajo sistemas que él había contribuido a imponer. El dinero era bueno, pero no podía comprar lo que le costaba verse en un espejo. Presentó su renuncia y, en un acto de conciencia que sabía que era en vano, pero no podía ignorar, adjuntó una carta explicando los métodos de gobierno de William y su costo humano. «Alguien tiene que saber lo que está pasando aquí», le escribió a Robert Hargrove. «Aunque no se pueda hacer nada legalmente, alguien tiene que saber lo que este chico ha hecho». William aceptó la dimisión sin inmutarse. «Gracias por su servicio, señor Pritchard. Su implementación de los protocolos fue lo suficientemente buena. Puedo darle una buena referencia si la necesita». El despido silencioso fue más aterrador que la rabia. Pritchard salió de Riverside como si hubiera escapado de algo, aunque llevaría la culpa por lo que hizo por el resto de su vida. William fue promovido a segundo asistente y continuó el trabajo. Había aprendido que los capataces eran reemplazables. Los protocolos ahora eran lo suficientemente inteligentes como para desplegarse a sí mismos. Necesitaba a alguien que obedeciera, no a alguien que pensara. Eso era fácil de sustituir. Mientras la siembra de primavera continuaba, los rumores sobre Riverside se extendieron por la red regional de granjas. Los métodos de William se comentaron en clubes privados y en reuniones de iglesia, siempre con horror y fascinación. Algunos agricultores lo tildaron de inhumano. Otros se preguntaron en secreto si sus métodos podrían funcionar en sus propias granjas. Las mejoras en eficiencia eran innegables, después de todo. Algunos hombres comenzaron a adaptar los protocolos de William. No todo el sistema, se prometieron a sí mismos, solo las partes que parecían funcionar mejor, los créditos de trabajo, las métricas de responsabilidad familiar, las demoras planificadas en el castigo. Se dijeron a sí mismos que estaban usando estas técnicas humanamente, con restricciones éticas apropiadas. William había probado que las técnicas funcionaban. Ellos las emplearían con mayor responsabilidad. Y este fue tal vez su legado más perdurable. Había puesto en marcha prácticas que, una vez probadas, se extenderían necesariamente por un sistema competitivo, más allá de cualquier escrúpulo moral. Otros hacendados podrían no tener su sangre fría sistemática, pero la fuerza económica los arrastraría en la misma dirección. William había movido la línea de base de lo que era aceptable simplemente por demostrar que era posible. El niño mismo parecía ajeno a las ramificaciones de sus acciones. Se dedicó a su finca, a pulir sus protocolos, a conseguir cada vez mayores productividades. Si pensaba en su reputación, era solo por el placer de que se demostrara que tenía razón. Sus métodos dieron resultado, y la eficacia era su propia justificación. Para el verano de 1856, Riverside era un caso de prueba para una pregunta que la sociedad no estaba preparada para responder. ¿Qué ocurre cuando alguien con poder legal absoluto y sin restricciones morales maneja un sistema creado para otorgar poder a los humanos sobre otros humanos? William había respondido, registrada en miles de páginas de libros de contabilidad. La respuesta fue peor de lo que nadie podía imaginar. La magnitud total de las actividades de William Hargrove en Riverside no se haría evidente hasta mucho después de que la red que las apoyó se derrumbara. Cuando estalló la guerra en 1861, William tenía 19 años y había estado administrando la finca durante 6 años. Las técnicas que él había perfeccionado casi hasta la sistematización perfecta.
una manera integral de sacarles el máximo rendimiento a los seres humanos, todo dentro de la legalidad. Robert Hargrove realizó un último esfuerzo por intervenir en 1859, atormentado por los informes que continuaban llegando a él, a pesar de sus esfuerzos por ignorarlos. Se pasó 2 semanas en Riverside, siguiendo las operaciones y estudiando el papeleo de William. Lo que descubrió fue rentable y legal. También era perturbador en formas que no podía nombrar. William me dijo en nuestra última conversación antes de regresar a Virginia, no puedo poner el dedo en ninguna regla que esté rompiendo, pero hay algo profundamente erróneo en la forma en que funciona esta finca. Aquí la gente no vive, sobrevive. No hay felicidad, no hay esperanza, no hay dignidad. Eso debe importar. Le miró con aquellos mismos ojos sin expresión de cuando era un niño, ahora un joven. Tío Robert, aprecio su preocupación, pero se me ha encomendado administrar esta propiedad de manera rentable dentro de todos los límites legales. Eso estoy haciendo. Si considera que las leyes actuales son insuficientes, luche por otras mejores. Pero no puedo gobernar con sentimientos personales de dignidad o esperanza. Esos términos no están operacionalizados. Robert se marchó en la derrota. Su sobrino se había transformado en algo que no podía reconocer. Alguien que conocía la naturaleza humana con absoluta precisión, pero que no reconocía ninguna obligación más allá de la ley y la eficiencia. Era como observar a alguien resolver ecuaciones morales sin tener idea de los axiomas que las sustentaban. La guerra lo cambió todo, claro. William se alistó en un regimiento de Mississippi en 1861 y dejó Riverside en manos temporales. Fue oficial de logística, aplicando el mismo método que usaba en la plantación a las cadenas de suministro militar. Su eficacia se mencionó en varios informes. Su frialdad fue notada por compañeros oficiales a los que les resultaba inquietante trabajar con él. Sobrevivió a la guerra y volvió a casa para hallar Riverside en ruinas. Su imperio se había derrumbado, no por revolución interna, sino por invasión externa. Las personas que había manipulado con tanta precisión calculada habían desaparecido. Algunos escaparon, otros simplemente se perdieron en la guerra y la reconstrucción. La finca en sí estaba descuidada, la infraestructura en ruinas, los archivos perdidos. Intentó reconstruirlo en la década de 1870, pero el nuevo sistema laboral no le permitía el control total que antes tenía. La aparcería aún otorgaba autoridad, pero la relación era contractual en formas que restringían su libertad. Intentó adaptarse, pero las relaciones negociadas le resultaron frustrantes tras años de control absoluto. Nunca se casó, nunca tuvo relaciones. Quienes negociaban con él lo reconocían como un negociador hábil, pero les resultaba imposible relacionarse con él en un nivel humano. Pasó sus años en la casa principal de Riverside, administrando un negocio en constante deterioro hasta su muerte en 1897, a los 55 años. La propiedad se vendió poco después. La casa fue finalmente derribada. La tierra se partió a principios del siglo XX. Apenas alguien se acordaba de los Hargrove o de lo que había pasado en Riverside en los años 50 del siglo XIX. Los registros meticulosos de William, sus cuadernos de experimentos metódicos de control y tortura, se archivaron en el juzgado y se olvidaron en gran medida. Cuando se encontraron los libros de contabilidad durante las renovaciones del juzgado, en 1989, los historiadores batallaron para descifrar lo que revelaban.
Los documentos revelaban técnicas sofisticadas de administración, mantenimiento de registros y eficiencia. También registraron una brutalidad sistemática totalmente dentro de los límites legales de la época. ¿Cómo debe la historia tratar a alguien que nunca rompió las reglas, pero las explotó para dar a luz a algo monstruoso? Los debates académicos siguen abiertos. Algunos historiadores consideran a William Hargrove una anomalía, un hombre perturbado psicológicamente cuyos métodos eran tan singulares como enfermizos. Otros dicen que era más típico de lo que a la gente le gusta admitir, que solo aplicó con inusual diligencia y registro lo que el sistema básicamente permitía y promovía. Sus prácticas fueron chocantes no porque fueran inéditas, sino porque despojaron de las justificaciones morales que mantenían toda la estructura aceptable para sus miembros. Quienes lo vivieron dejaron pocos testimonios de primera mano. Las narraciones orales que reuní en los años de la Depresión contienen trozos de relatos familiares, alusiones imprecisas al niño maestro y los años fríos en una plantación cerca de Natchez. Las historias son cortas, reacias, como si incluso décadas más tarde los recuerdos fueran demasiado dolorosos para contarlos. Una anciana entrevistada en 1936 recordaba que su abuela había vivido cuando el niño mandaba. Cuando le presionaron por detalles, solo dijo, la abuela nunca hablaba de eso. Ella decía que aprendieron a no sentir, a no pensar, solo a pasar por los días como si estuvieran separados de la vida. Dijo que lo peor no era lo difícil. Había conocido antes y después. Lo peor era lo absurdo que resultaba todo, la falta de piedad en el mundo en el que se encontraban. Era como estar vivo, pero sin ninguna razón para vivir. Esa descripción tal vez capture mejor que cualquier libro de contabilidad lo que logró William Hargrove. Estableció las condiciones en las que la vida seguía, pero vaciada de todo aquello que la hacía valiosa, reducida a una existencia instrumental. Mostró que podía hacerse dentro de la ley con exactitud metódica, y que el sistema no tenía defensa contra alguien decidido a explotar cada autoridad hasta su límite extremo. Los edificios ya no están en pie. La tierra, donde estaba ubicada la plantación Riverside, ahora está compartida por varias granjas sin nada que señale lo que una vez sucedió allí. Los historiadores locales saben la historia básica, pero no se encuentra en la folletería turística o en las historias locales. Es demasiado complicada, demasiado incómoda, demasiado difícil de expresar en términos que no abran la puerta a cuestionamientos sobre sistemas y estructuras que van mucho más allá de la crueldad de un niño herido. Lo que queda es una advertencia enterrada en documentos legales y artículos académicos. Los sistemas legales no pueden confiar en la intuición moral para detener el abuso. Toda delegación de poder requiere límites precisos, no porque la gente sea perversa, sino porque los sistemas pueden ser manipulados en forma totalmente legal por personas sin más moralidad que la ley. William Hargrove lo hizo a los 12 años, y la evidencia está escrita a mano con su letra pulcra en cientos de páginas de libros de contabilidad.